Después de 19 meses, la invasión rusa en Ucrania no tiene ni pies ni cabeza. Pero lo que hizo el gobierno mexicano en el desfile militar del 16 de septiembre para conmemorar el inicio de la gesta heroica de la independencia de México, pues este contingente de rusos que desfiló verdaderamente es una vergüenza mundial. Y lo quiero recalcar, es una vergüenza mundial que el gobierno mexicano de alguna manera esté pues a favor de los rusos en esta invasión a Ucrania. No tiene ni pies ni cabeza esa decisión, porque además contraviene cualquier interés actuado a nivel de la política exterior, es decir, la no intervención. En un caso semejante no te metas. Simple y sencillamente, esta invasión rusa a Ucrania ha ocasionado crisis, ha ocasionado miles de muertos, ha ocasionado un desequilibrio en todos los sentidos. El hecho de que se invite a los rusos a desfilar en un evento mexicano, 100% mexicano, no tiene ninguna razón de ser, bajo ninguna circunstancia. Ahora sí, aplaudiendo como si fueran unos héroes, cuando son representantes de lo peor que puede suceder en el mundo, invadir a otro país. Yo sé que Ucrania no es ninguna perita en dulce, yo sé que Ucrania tiene muchos problemas internos, yo sé que Ucrania no tiene muchas cosas que presumir, pero ese es otro tema. Aquí ponerse a favor de los rusos es simple y sencillamente señalar que está México a favor de la invasión. Imagínate de lo que estamos hablando. México a favor de la invasión de otro país, cuando justamente tenemos la amenaza de grupos republicanos que quieren intervenir en la política exterior mexicana, que quieren intervenir por todo lo que ha sucedido con la violencia de los grupos organizados. México dice ante el mundo, estamos a favor de la invasión. Qué bueno que los rusos están invadiendo Ucrania. Ese es un mensaje detestable, que no tiene ninguna razón, ninguna justificación, y López Obrador tendrá que responder ante el mundo por qué el gobierno mexicano asume esta postura tan detestable. Es una falta de vergüenza, es un gobierno que no tiene ni pies ni cabeza, y no me refiero al ruso ni al de Ucrania, me refiero al de México, que aquí en su propio país significa una guerra que va perdiendo con los grupos organizados, quién sabe por qué, y por el otro lado está a favor de una invasión. Poca vergüenza tiene López Obrador de aplaudir que se invada a otro país, completamente en contra de esto. Ahí les voy. La extradición de Ovidio demuestra el fracaso de este gobierno en la lucha contra los grupos organizados. ¿Por qué? Porque recordarán que Ovidio se le defendió, se le liberó hace algunos años por orden del propio López Obrador de una manera inexplicable. También de una manera inexplicable fue detenido, sin saber exactamente qué es lo que estaba haciendo. Y ahora ya fue extraditado, aparentemente sin que se enterara el propio gobierno mexicano, que en un fast track así, de volada, vámonos en la plena noche del 15, mientras todos estamos dando el grito, mientras todos estamos distraídos, agarraron al hijo del Chapo Guzmán y vámonos directamente hasta Chicago. Para Estados Unidos es muy importante porque este es un tema esencialmente mediático, porque todo lo que tenga que ver con el Chapo Guzmán, pues de alguna manera en Estados Unidos llama mucho la atención, pero en la cúpula, pues Ovidio no es nada, es un hijo del Chapo Guzmán que no tiene ninguna importancia. La importante en este caso es su esposa, por cierto, que a ella nadie la toca. En este caso y esta fotografía, pues evidencia que simple y sencillamente estos 5 años que llevamos de este sexenio, prácticamente no ha habido ninguna detención
de algún personaje emblemático que tenga que ver con el crimen organizado. No lo ha habido. ¿Acaso pero insisto, dentro de la estructura de este tipo de personajes nefastos y criminales, ocupa uno de los últimos lugares? No es tan importante. Pero llama la atención la defensa que ha hecho López Obrador ante este tipo de personajes nefastos que parecen ser unas blancas palomitas, que parece que no hacen nada y que forman parte de una cúpula que a Estados Unidos le importa mucho, que tiene que ver con el famoso fentanilo. Pero también aquí hay que poner atención en lo que no está haciendo Estados Unidos. O sea, ¿quién es el Chapo de Estados Unidos? ¿Quién es el Pablo Escobar de Estados Unidos? ¿Quién es el García Luna de Estados Unidos? Porque para que estos personajes mexicanos hagan y deshagan a su antojo en Estados Unidos, quiere decir que en Estados Unidos hay una organización o varias organizaciones las cuales Estados Unidos jamás toca. Nuevamente entramos al terreno de la sumisión ante las autoridades de Estados Unidos. Nuevamente Estados Unidos es el que pone el ejemplo de lo que se debe de hacer. Nuevamente Estados Unidos es el que manda sobre territorio mexicano. Nuevamente López Obrador, con cara de Juat, no tenía ni idea de lo que estaba pasando con el tal Ovidio. Ahora hay que esperar qué es lo que sucede en el entorno de esta extradición y cómo se saca la sopa, si es que aquí se saca la sopa. Pero aquí está la evidencia clara y contundente que en la lucha contra el crimen organizado, este gobierno, el actual, el de López Obrador, no ha hecho nada. Ahí les voy. Expresidentes al Senado. Expresidentes al Senado. ¿Se imaginan a expresidentes como senadores? Bueno, esta propuesta es una propuesta de un senador de Morena, Alejandro Rojas Díaz Dora. Bueno, este asunto hay que aclarar, no es para ahorita, es para el año 2030, es decir, no incluye a López Obrador, ni a Calderón, ni a Peña, ni a Zedillo, ni a Salinas, ni a Fox, ni a ninguno de esos. Sería para el 2030, lo más probable, una mujer presidenta que ahora se convierta en senadora. ¿Para eso le pagamos a los senadores? Fíjense nomás de qué tamaño de senadores tenemos en este país. No sé cómo es que amanezcan y de repente se les ocurra cada estupidez decir, bueno, como en Uruguay Pepe Mújica algún día fue senador después de ser presidente, ¿por qué no lo hacemos en México? Avalado por la gente de Morena, Morena a final de cuentas es el partido que gobierna, y a ver cómo le sale. ¿A esos senadores les pagamos de nuestro dinero? ¿A esos senadores les damos fuero? ¿A esos senadores les damos una vida de lujo? ¿A esos senadores les damos una vida cómoda? ¿A esos senadores les pagamos por hacer estupideces? Eso es lo que quiero remarcar. La iniciativa es eso. Pero nosotros le pagamos a una bola de senadores para que hagan eso, en lugar de proponer cosas que nos urgen en el tema de la violencia, de la salud, 20,000 millones de cosas, problemas. Ahora tenemos que mantener estos malditos senadores, y son los senadores de Morena, el partido que gobierna. Les pagamos para hacer estupideces. Eso es lo que quiero remarcar. ¿Cuándo vamos a acabar con esas lacras? Bueno, así como fui enfático con el tema de la tesis de esta ministra Esquivel, pues yo creo que también hay que ser muy estrictos con el tema de la tesis de Xóchitl Gálvez. No es un asunto menor, porque estamos hablando de una carrera, estamos hablando de un título universitario, estamos hablando de ingeniería. Y así como en el tema de Yasmín Esquivel no quedó nada claro si plagió o no plagió, etcétera, y forma parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
También hay que ser muy enfático en el tema de Xóchitl Gálvez, porque estamos hablando nada más y nada menos que de la presidencia del país. Ella ya admitió que hay párrafos que efectivamente copió. Bueno, hay párrafos que son tan burdos que están copiados de Wikipedia. Wikipedia, que yo sepa, pues no está avalado justamente para el rigor de un trabajo de tesis. Es otro tipo de tesis porque esencialmente es una tesis de experiencia, pero pues tesis de experiencia o no tesis de experiencia, pues el asunto es que le dieron un título con fragmentos que ella misma admite que copió, que plagió, que no dio la referencia, además de que hay dudas en la bibliografía y mucha serie de cosas. Xóchitl Gálvez tendrá mucha experiencia en lo de los edificios inteligentes, será una ingeniera muy exitosa, pero aquí hay una irregularidad. Punto. Conste que estamos hablando al igual que sucedió con Yasmín Esquivel. O sea, me parece verdaderamente incomprensible que de todas las personas que puedan aspirar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se escoja una persona cuya tesis está en duda y que el tema se quedó ahí como que sí, pero que no, pero que sí, pero que quién sabe y que la UNAM y que no sé qué. Nos quedamos en la babia total. Sabiendo eso, pasamos ahora al terreno de Xóchitl Gálvez. O sea, ya lo vivimos con Peña Nieto. ¿Qué no hay alguien para algún cargo público que cumpla con todos los requisitos legales? O sea, los que ya nos recibimos, yo me recibí, yo tengo mi tesis y la pueden checar, es una obra mía, de algo que yo hice, de algo que yo experimenté, de algo que yo lo viví. Bueno, ¿qué es tan complicado escoger una persona que tenga un título, vamos a decir, sin irregularidades, sin cosas raras? ¿Es verdaderamente complicado? Pues parece que sí. Lo mismo sucede en la Suprema Corte de Justicia que en la presidencia. Y así como lo dije aquí en el Pulso y fui muy claro y contundente que esta señora tenía que renunciar, me refiero a Yasmín Esquivel, hasta que no se aclarara si copió o no copió una tesis, pues también hay que ser claros con Xóchitl Gálvez. No unas y unas sí y unos no. Y como ella, ha habido muchos funcionarios públicos, aquí en Jalisco ha habido, que por no tener el título o por ostentar algo que no son, pues eso es un delito. Y se les ha corrido, otros se han separado de su cargo, han pedido licencia, lo que quieras y mandes. Xóchitl Gálvez no puede decir, rumbo a la presidencia, admitir, decir, sí, hubo algunos párrafos del total, sí fueron copiados. Oye, el rigor de cualquier estudiante es, pues, dar las fuentes. Si lo vas a copiar, pues por lo menos pon la fuente, pon la referencia. Además de que la bibliografía está muy pobre. ¿Con eso se recibe a alguien? ¿Con eso alguien recibe un título? ¿Y con eso pretende ser presidenta de este país? A ver, el tema de la casita roja no está muy claro. Porque una casita de este tamañote, no quedó claro. Si a eso le sumamos otros temas que tampoco han quedado claros, yo creo que más vale de una vez ir viendo qué está sucediendo con tanta irregularidad, porque que la casita sí, pero que no, que quién sabe qué. La tesis sí, pero que no, que quién sabe qué. Bueno, pues entonces, ¿de qué se trata? Ni siquiera puede haber alguien que no tenga cola que le pisen para ir a la presidencia. Les voy. Parece que no, pero no. Simple y sencillamente no hace nada con el tema de los migrantes. Es un tema que ya lleva años en este país. Es un tema que este gobierno y otros gobiernos han tenido un rotundo fracaso. Ellos van a pasar porque van a pasar.
y aunque durante algún tiempo hubo medidas coercitivas, hubo medidas especiales, hay más elementos de la Guardia Nacional en las fronteras, simple y sencillamente no han podido con estas oleadas de migrantes. Esas imágenes denigrantes, verdaderamente denigrantes, de cómo están en estos ferrocarriles miles y miles de personas arriesgando su vida con tal de pasar al otro lado, demuestran que simple y sencillamente en este gobierno el tema de los migrantes está prácticamente perdido. Ojo con este tema, porque este tema no solamente es el asunto de los migrantes, es un asunto de afectaciones económicas. El hecho de que estos trenes, estos ferrocarriles no viajen, pues significa que la comida, los alimentos, postura ante los migrantes. Déjenlos pasar, no los dejen pasar, hagan lo que quieran. No, señores, estamos hablando de afectaciones económicas que nos mueven a nosotros. Ese es parte del tema. El otro asunto es que simple y sencillamente, pues entre Estados Unidos y México, dejan que el problema crezca, y ahí están estas formas de pasar por el agua, por los ríos, por los trenes, caminando en caravanas, en como sea. Hay una crisis humanitaria en todo este asunto. La gente que está haciendo esto, la gente que arriesga la vida, porque son auténticas familias, hay bebés, hay personas adultas mayores, hay de todo tipo de gente, van a hacer hasta lo imposible por cumplir con esto. Por eso, más allá de que sean migrantes, estamos hablando de refugiados, estamos hablando de problemas muy serios que tienen que ver con la pobreza, con la inseguridad y que tienen que ver con la incapacidad que ha tenido este gobierno para prácticamente taparse los ojos y decir, aquí no pasa nada. Pues sí pasa y sí pasa mucho. Aquí estamos hablando de afectaciones a seres humanos, estamos hablando de afectaciones económicas, estamos hablando de afectaciones de seguridad, estamos hablando de afectaciones de salud, y el gobierno actual parece que no hace nada. ¿Y saben qué? No hace nada. Y ahí están estos miles de migrantes arriesgando la vida, tratando de pasar al sueño americano, mientras en este país se les trata de una manera denigrante, de una manera que no podemos admitir y que tenemos que tomar las medidas adecuadas. Ahí están seres humanos arriesgando la vida ante un gobierno que no hace nada. Verdaderamente vergonzoso todo lo que sucedió en el Centro Médico de Occidente, aquí en Guadalajara, donde elementos de seguridad prepotentes tuvieron un altercado con elementos empleados justamente de este centro médico. La verdad es que llama mucho la atención, ya hemos visto los videos, llama mucho la atención las quejas relacionadas con todo este tema. No solamente son los empleados los que trabajan en el sector salud que manifiestan prepotencia de parte de los policías federales, sino también pacientes, familiares, visitantes. Cuando uno va a un hospital, sobre todo de este nivel, el Centro Médico de Occidente, no va uno de visita, no va uno a desayunar, no va uno a pasársela bien, va uno porque tiene una crisis, porque tiene un problema. Y la manera en cómo te tratan este tipo de personal que según el Seguro Social está capacitado, pues yo no sé dónde los capaciten, a lo mejor en Rusia, pero la verdad es que no funciona este tipo de situaciones. Es lamentable que la gente tenga que estar soportando los malos tratos, la prepotencia, los malos protocolos de este personal de seguridad. Pero lo peor del caso es que se llevaron a un empleado. Prácticamente lo secuestraron, lo llevaron a la Fiscalía General de la República como si hubiera cometido el peor de los delitos. ¿Que hubo agresiones? Sí hubo agresiones, pero como en cualquier bronca, pues ahora sí que o agarran a todos o no agarran a ninguno.
Lo peor del caso en este tipo de situaciones es que esa persona, según su propio dicho, ni siquiera estaba en la bronca. Estamos hablando de una detención ilegal, estamos hablando de un abuso de autoridad, estamos hablando de una injusticia. Y lo peor de todo es que no va a cambiar nada, porque los malos tratos van a seguir, no solamente de este personal de seguridad, sino lo que sucede ya dentro de este tipo de instituciones como el Seguro Social, donde los empleados, los médicos, los enfermeros, las enfermeras, la gente que trabaja en aspectos administrativos, tienen que sufrir con la falta de insumos, tienen que sufrir con todo lo que sucede en este entorno. Es decir, estamos hablando esencialmente de que no existen los protocolos ni los servicios suficientes. A esta gente, a los empleados, a los pacientes, a los familiares, a los visitantes, se les trata como si fueran los peores delincuentes de la historia. Pero a los delincuentes de verdad, con los que sí deben de ser prepotentes, a esos ni los tocan, a esos les tienen miedo. Bueno, es más, a esos les dan abrazos. Esa es la gran diferencia. Esos policías federales les sacatean al parche. A los delincuentes ni los pelan, ni los tocan. Y a los trabajadores, a la gente, a los que pagamos impuestos, a los que pagamos por el Seguro Social, porque el Seguro Social no es nada gratis, nos tratan como si fuéramos lo peor. Y eso no va a cambiar nunca, jamás, porque aquí, en este gobierno, nosotros, la gente, les valemos. Juan Collado, conocido, entre otras cosas, por sus matrimonios con artistas como Leticia Calderón o Yadira Carrillo. Bueno, pues este hombre, conocido mejor como el abogado de la mafia del poder, con nexos inclusive de lavado de dinero en Andorra y esos paraísos fiscales, fue detenido hace 4 años y ya ha sido, vamos a decir, casi liberado. ¿Qué significa casi liberado? Que va a seguir algunos procesos en libertad con un brazalete y prácticamente pues ya puede disfrutar de su vida de lujo y esplendor con el que ha estado viviendo todo este tiempo. Fíjense, en julio del 2019, cuando este nefasto personaje fue detenido, pensábamos ilusamente que este gobierno, el actual, el de López Obrador, iba a combatir a este tipo de personajes nefastos. Imagínate, Juan Collado, el abogado de la mafia del poder, en la cárcel. Pero bueno, pues la ilusión óptica ya se terminó. Poco a poco todos los numeritos que organizó este gobierno se han ido desmoronando. Ya sé que pueden culpar a los jueces, pero en esencia hay que culpar a quien arma este tipo de montajes que simple y sencillamente son muy mediáticos, llaman mucho la atención, pero que desde el punto de vista de la justicia demuestran la auténtica impunidad de personajes ligados a todo lo mafioso que hay en este país, incluyendo hasta las famosas cajas populares. Este hombre tiene muchos nexos con personajes de otros gobiernos y que de alguna manera marcaban una pauta de decir, ahora sí vamos a tener justicia en este país. Pues no, no, no y no. Este gobierno de la ilusión óptica y de los montajes, pues ahí está la realidad. Se le caen todos los detenidos porque no hay justicia, porque en este país cualquiera puede hacer lo que se le pegue su maldita gana. Juan Collado, el abogado de la mafia del poder, libre, como libres todos los que tanto daño nos han hecho en este país,
porque este gobierno simple y sencillamente no ha sabido armar ni siquiera esos casos. ¡Ay, les